Hola, mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a hacerlos comprender su santa palabra, porque si usted no la entiende, ¿cómo usted va a tener fe para practicarla? ¿No es verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero la persona tiene que entender, la persona tiene que meditar, la persona tiene que comprender el texto sagrado. Y solo el Espíritu Santo para iluminar nuestra mente, nadie más. No hay teólogo, no existe nadie súper inteligente, espiritual, nada de eso. Solo el Espíritu Santo. Es la obra de Él, el trabajo de Él, abrir el entendimiento de las personas para que ellas puedan comprender su santa palabra. Y vea solamente, vea, yo voy a pasarle a ustedes lo que el Espíritu Santo nos ha tocado para hablar. No es el asunto que yo iba a tocar, pero fue la voluntad de Él y yo voy a obedecer. Mire solamente, presta atención mi amiga y mi amigo. Allá en el texto de Juan, si usted abre su Biblia ahí, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, el texto dice así: había entre los fariseos un hombre fariseo, entre los fariseos. Los fariseos eran una línea de pensamientos que contrariaban otros religiosos. Por eso eran llamados de fariseos. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemos, príncipe de los judíos, quiere decir un hombre ilustre, inteligente, capaz. Fue criado para servir como un príncipe en el judaísmo. Y él fue a hablar con Jesús de noche y le dijo: oh, señor, rabí, que quiere decir maestro, señor. Bien sabemos que eres maestro, que vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviese con él o si Dios no fuese con él. Entonces, él inició una conversación con el Señor Jesús, elogiando la obra que Jesús estaba haciendo, reconociendo que Jesús había venido de Dios. Pero esto no influenció en nada porque Jesús fue directo al punto y le dijo: en la verdad, a la verdad te digo que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y él, Jesús, estaba hablando con un religioso, con un príncipe. Yo digo así, un obispo. Es esto, un obispo, por ejemplo, que conocía la ley, conocía bien la ley de Dios. Pero Jesús le dijo: a la verdad te digo, que aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Jesús no precisaba hablar en la verdad. Jesús no precisaba decir en verdad, mucho menos repetir a la verdad, porque todo lo que Jesús hablaba era verdadero. Pero, ¿por qué es que Él habla en la verdad, a la verdad te digo?
porque Él quiere llamar la atención, quiere fortalecer una idea de pensamiento. Él quiere fortalecer la palabra que vendría, que es extremadamente importante para que las personas puedan entender. Por eso es que Él dice, en la verdad, a la verdad, en verdad, te digo que aquel que no nace de nuevo no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Yo estoy añadiendo, no puede ver el reino de Dios. Ahí tal vez usted se quede preguntándose, pero ver el reino de Dios, ver el reino de Dios, yo tengo que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Es exactamente esto. Usted tiene que nacer de nuevo, porque el reino de Dios, mi amiga y mi amigo, es un reino espiritual, es un reino invisible, invisible. Y para que la persona pueda verlo, ella tiene que ser espiritual. Ella tiene que ser espiritual. Ella tiene que ser de Dios. Y solo el Espíritu Santo puede hacer esto. Ella tiene que nacer de Dios para que ella pueda ver el reino de Dios. Porque nosotros, humanos, estamos acostumbrados a vivir en un mundo animal, un mundo material, un mundo materialista, egoísta, egocéntrico, un mundo donde usted ya sabe, donde es todo lo inverso de lo que la palabra de Dios dice. Nosotros nacemos en un mundo en un mundo can. ¿Cómo es que una persona materialista puede ver el reino que es espiritual, el reino de Dios, solo naciendo de Dios? ¿Es o no es? ¿Es esto lo que Jesús está hablando? Si no nace de Dios, no puede ver el reino de Dios. Y Él dice más. En la verdad, a la verdad te digo que aquel que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Primero Jesús dice, en verdad, quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si la persona quiere ver el reino de Dios para que después pueda entrar, ella no va a conseguir. Después Él dice, en verdad te digo que aquel que no nace, ahora está hablando de nacer, aquel que no nace del agua y del Espíritu, que es el Espíritu Santo, primero, Él fortalece la idea del nuevo nacimiento. Si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, Él dice, si no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Si la persona no nace de nuevo, ella no puede ver el reino de Dios. Y si la persona no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Cuando nosotros trabajamos con el ayuno de Daniel, para que las personas hagan el ayuno de Daniel y reciban el bautismo con el Espíritu Santo, el motivo es este, porque solo quien es bautizado con el Espíritu Santo nace del Espíritu Santo. El apóstol Pablo llega hasta decir, quien no tiene el Espíritu Santo, no pertenece a Dios. No pertenece. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él.
Quiere decir, la necesidad de que las personas nazcan de Dios no es una opción, es una necesidad, es una urgencia, es imperiosa, obligatoria. La necesidad de la persona nacer de Dios. La persona tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo, porque si ella no nace de nuevo, ella puede ser religiosa como era este hombre Nicodemos. Él era un príncipe, quiere decir un principal de los judíos. Él conocía perfectamente la palabra de Dios, conocía la palabra de Dios, pero él no era nacido de Dios. Él no conseguía ver el reino de Dios aún con todo el conocimiento del Torá, de las leyes, de los salmos, de los profetas. Él tenía un vasto conocimiento bíblico, pero no había nacido de Dios. Por eso él no había entrado. Él tenía que nacer de Dios, tenía que nacer de Dios. Jesús habló con él. Es necesario que usted nazca de nuevo, muchacho. Usted tiene que nacer de nuevo. Entonces, la persona a veces es religiosa, es una persona de caridad, que hace caridad, mil caridades para tantas otras personas, tiene un buen corazón, tiene un buenísimo corazón, es religiosa, pero si no nace de Dios, si no nace del agua, el bautismo en las aguas y del Espíritu Santo, ella no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, lo que Jesús está tratando aquí, amiga y amigo, es la eternidad de nuestra alma, porque el cuerpo nosotros sabemos, queda por ahí. El espíritu vuelve para Dios. La inteligencia, la sabiduría o el entendimiento. Pero el alma, para conseguir ver el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Para entrar en el reino de Dios, tiene que nacer del agua y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Para que usted nazca de nuevo, como Jesús habló para Nicodemos, para ver el reino de Dios tiene que morir. ¿Cómo es que usted puede nacer de nuevo estando viva? No tiene forma. Pero, ¿cómo, obispo, que yo tengo que morir para nacer de nuevo? Aquí no está hablando de una muerte física. Nosotros estamos hablando, Jesús está hablando de una muerte espiritual, una muerte emocional, digamos así. Usted morir para el mundo físico, morir para sus voluntades, para sus deseos, sus concupiscencias, morir para sus vanidades, para el orgullo. ¿Entiende? Morir para este mundo. Morir, en fin. El objetivo suyo, dejar de ser del mundo, las conquistas materiales, la conquista personal, el suceso. Cuando yo tenía menos de 19 años, estaba estudiando, me estaba preparando para entrar en la universidad y en el momento, un día, yo estaba caminando en dirección al trabajo y hablé esto. Esto vale la pena porque hay muchas personas que aún no oyeron. Entonces, yo estaba pensando, yo estaba con los libros debajo del brazo y pensando, caminando y pensando en mis proyectos, en lo que yo voy a hacer. Tenía dudas si haría ingeniería o economía, en fin. Y pensando, me iba a casar,
constituir mi familia, naturalmente, conquistar, en fin. Hasta que el Espíritu Santo habló para mí las mismas palabras que Jesús, Él dijo: ¿de qué sirve que usted gane el mundo entero, el reino de este mundo, y pierda su alma? No sirve para nada. Yo entendí con perfección, porque fue Él que me habló. Inmediatamente yo en el momento, yo cambié la llave de mi mente, y en vez de buscar la conquista material, el reino de este mundo, y satisfacer mi carne, mi yo, mis codicias, mis vanidades, mis sueños, yo cambié para buscar, pero bien, cambié la llave de mi mente para buscar el reino de Dios. Y yo lo busqué. Y el Señor entonces vio mi sinceridad, no mi santidad, no era una flor que se sintiese. No, yo lo busqué. Y un día el Espíritu Santo me reveló mi pecado, me mostró cuán sucio yo estaba, a pesar de no vivir en el robo, en la mentira, a pesar de no vivir en la prostitución, cometía, usted sabe, cuando uno es joven, la pubertad, usted sabe cómo es. Uno siempre tiene aquellos deslices, pero yo creía que no tenía tanto pecado así. Yo decía: caramba, yo no robo, no hago esto, no hago aquello. Él me mostró el pecado, mis pecados. Y yo pude ver cuán sucio, cuán mal estaba yo. Yo pude entender por qué es que Jesús vino al mundo a dar su vida por nosotros. Yo pude ver inmediatamente, desesperado, viendo el infierno. Yo vi el infierno porque lo que temía conseguí ver, pero el Espíritu Santo me mostró el infierno en cual yo estaba encaminando mi alma, hasta que yo le dije: Dios mío, ayúdame, muéstrame, ¿quién me puede salvar? Y el Espíritu Santo me mostró a Jesús. Y Jesús me aceptó, me perdonó, me lavó. En aquel día yo nací de nuevo. En aquel día yo pude entender las Sagradas Escrituras, porque hasta entonces yo era muy enigmático. Pero a partir de aquel momento yo pude entender su palabra. Quiere decir, yo pude ver el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual, es un reino espiritual. Es un reino espiritual en cual el propio Dios gobierna, dirige, conduce. Él es el Rey y Señor, gobernador eterno. Y el gobierno del reino de Dios es un gobierno de justicia. Es un gobierno de disciplina. Es un gobierno de orden. Es un gobierno de bondad, de amor, perdón, de consideración, de misericordia. Todos, literalmente todos los seres humanos son pecadores. Pero lo que Jesús hizo en el Calvario fue abrir la puerta. Es estrecha la puerta, pero ella siempre está abierta.
para recibir a cualquiera. Cualquiera, no importa si merece o no merece. El reino de Dios recibe cualquier persona desde que esta persona se someta, se sujete, se somete al reino, al gobierno del Espíritu Santo, el gobierno del Señor Jesucristo. Y camina, anda de acuerdo con su voluntad, sus palabras, de acuerdo con sus reglas. Dios tiene innumerables promesas para sus súbditos, pero también tiene muchas promesas de maldición para aquellos que rechazan su misericordia, su amor. Entonces, cuando usted es iluminado por el Espíritu Santo, usted puede ver el reino de Dios. Yo vi el reino de Dios y yo busqué. Y el Espíritu Santo lo volvió posible para que él pueda entrar, porque Él me engendró. Él me engendró. Él me hizo una nueva criatura. A partir de aquel día, yo coloqué dentro de mí el deseo inmenso de llevarle a otras personas aquello que Dios me había dado. Y es lo que yo quiero. Que usted tenga en lo mínimo lo que el Señor Dios me ha dado. Este es el objetivo, porque todos los días nosotros estamos aquí. No es que yo sea una persona buena, no, un santo, no, nada de esto, nada. Yo soy un ser humano, sujeto a fallas, a errores, pero yo entré en este reino, en el reino de Dios. Y por eso yo puedo hablarle a ustedes. Yo soy una persona que, que tiene el privilegio, el alto privilegio, el altísimo privilegio de entrar en el reino de Dios. Y por eso yo le puedo hablar de él. Si yo no hubiese entrado en este reino, yo no estaría aquí hablando de él. Y todas las personas que reciben el bautismo con el Espíritu Santo tienen esta experiencia que yo tuve. No soy solamente yo. No fue así una persona súper escogida. No. Cualquier persona que recibe el Espíritu Santo conoce el reino de Dios, ve el reino de Dios, entra y vive en este reino. ¿Por qué? Porque este reino es un reino de justicia, de amor, de misericordia para con todos. Todos, aunque usted no esté en el reino de Dios continúa con las puertas abiertas cuando usted entre. Pero usted tiene que entrar por la puerta. Solo existe una puerta y ella está abierta permanentemente. Pero usted es quien tiene que entrar. Y para que usted entre, usted tiene que soltar su vida vieja. Usted no puede tener una vida vieja y una vida nueva al mismo tiempo. Usted tiene que tomar su propia decisión. Y para que usted comience su vida en el reino de Dios, usted tiene que soltar el reino de este mundo. Usted tiene que soltar el reino de este mundo. Esto. Usted tiene que soltar sus sueños, sus proyectos personales. Ah, obispo, pero esto es muy difícil. Hija, amiga, amigo, si usted quiere entrar en el reino de Dios, o usted sigue a la senda de Jesús o se queda fuera de él.
Él no puede hacer nada. Él le abre la puerta, habla con usted, usted no lo acepta, ¿qué Él va a hacer? Y es duro, es doloroso. Usted querer que las personas vengan también para el reino de Dios, pero ellas priorizan más la vida mezquina, miserable, mediocre y limitada a este mundo. Y después, la vida no, la muerte eterna. Bien, Jesús dice, en la verdad te digo, que aquel que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios, porque es un reino espiritual. Para que usted entre en un reino espiritual, usted tiene que dejar el reino material, el reino animal, el reino Can, que ha vivido hasta entonces. Entendió mi amiga y mi querido amigo. Solo el Espíritu Santo puede hacer esto. Yo oro por esto. Yo oro y le pido a Dios dirección para poder hablar con ustedes, darle a ustedes aquello que Él quiere que les dé. Porque está aquí claro. Quien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pero esto no es solo esto. Quien no nace del agua, o sea, se bautiza, se arrepiente de sus pecados. El bautismo es un sepultamiento de su vieja naturaleza. Es el sepultamiento de su yo. El bautismo en las aguas tiene que ser hecho después del arrepentimiento. Tiene que arrepentirse. Y el arrepentimiento no es un sentimiento. El arrepentimiento es una actitud, una decisión. Usted toma la decisión de dar la espalda para lo errado y comenzar a hacer lo que está correcto. Ahí sí, usted va a sepultar esta carne, el cuerpo del pecado. Y ahí sí, cuando usted se levanta de las aguas, usted tiene el derecho de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, porque usted realmente dejó dentro del agua su vieja naturaleza. Y ahí sí, usted entró en el reino de Dios. Ay, ahí, amiga, amigo, ahí usted corre para el abrazo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios lo bendiga a usted y hasta mañana. Si usted quiere más informaciones, vaya a una Iglesia Universal del Reino de Dios, que hoy nosotros estamos tratando del fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. ¿Usted qué quiere? ¿Usted qué quiere tener conocimiento, más conocimiento? ¿Qué sucede con aquellos que un día nacieron de nuevo? Vaya a ver este estudio bíblico que tendremos hoy en todas las iglesias universal del Reino de Dios. Que Dios lo bendiga y hasta mañana en nombre del Señor Jesús.